En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Motociclistas se encuentran en el ojo del huracán con los bloqueos y protestas que han originado en los últimos días. Desacuerdo con las medidas coyunturales que ha tomado la Alcaldía Mayor de Bogotá para hacer frente a la inseguridad enciende un foco de discusión que atiza ese discurso de odio y clases que no está distante a la campaña política. Realidad inatajable que vincula a los delincuentes con un modus operandi que no puede estigmatizar a todos los propietarios de motos, invita a pensar en una regulación y tributación por parte de un mecanismo de transporte que se ha incrementado de manera vertiginosa en los últimos tiempos y es actor importante en la congestión, la contaminación y el caos de seguridad que se vive a lo largo y ancho de la geografía nacional. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Pésimo precedente el que se ha sembrado en Colombia. Las vías de hecho, carencia de argumentos, son la opción de algunos reductos para lograr un objetivo. Resistencia a las normas, rebeldía ante la fijación de límites, intransigencia que impide que se llegue a acuerdos tácitos de convivencia, desborda el colectivo social colombiano, materialización de la violencia, intimidación que propaga el culto al miedo a través de milicias urbanas que se conocen como primera línea, desdibuja el concepto de autoridad y envalentona a todos aquellos que no están de acuerdo con el establecimiento de reglas que propenden por atender el grave problema de inseguridad que circunda las calles del país. Solución compleja al inconformismo ciudadano que necesita del aporte de todos no puede caer en la hipersimplificación de un problema que va mucho más allá del sicariato y el robo que se ejerce a diario desde las motocicletas. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Lejos de la estigmatización de los propietarios de unos vehículos de locomoción, que son los más populares en Colombia, o quienes circulan como parrilleros, la discusión debe centrarse en la regulación que debe existir, pero que nadie se atreve a abordar por el costo político que ello implica. La respuesta de la sociedad a un pésimo servicio de transporte que ninguna administración pública ha logrado solucionar exalta la convergencia de un derecho a la movilización con un problema de seguridad que se constituye en el cuello de botella que demarca un discurso de odio y de clases. Gente decente y trabajadora que se siente vilipendiada con el planteamiento restrictivo de la Alcaldía de Bogotá, se niega a reconocer que los motociclistas son los actores viales que más infringen las normas de tránsito, generan problemas de movilidad y por ello requieren de regulación. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quiere bajarle un poco el perfil al tema y y por eso agradece a los ciudadanos, los conductores de vehículos y las motos
por sus aportes al decreto de restricciones en Bogotá, una medida de la que todos hacen parte. Quiero agradecerle a los motociclistas y a las organizaciones de moteros que hoy continuaron su movilización pacífica, sin bloquear ni hacerle daño a nadie. Aquí no estamos tratando de demostrar si tenemos capacidad de hacerle daño a otro. Aquí estamos tratando de unirnos para enfrentar la amenaza criminal y terrorista que desafortunadamente por este tenso proceso electoral tenemos. Quiero agradecerle también a todos los ciudadanos que nos han hecho aportes, comentarios, propuestas, todas muy constructivas. El decreto con las 10 medidas de seguridad que anunciamos, que estamos todos aportando. Comerciantes aportan unas, familias otras, jóvenes otras, frentes de seguridad otras, policía y autoridades otras, conductores de vehículos otras y conductores de motocicletas otras. Son 10 medidas en total, por el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de nuestros hijos, de nuestras familias y nuestra ciudad. Estamos apelando a la solidaridad más que a la autoridad. Estamos apelando a la acción y el cuidado colectivo más que a la fuerza. Así es que hemos salido adelante en Bogotá siempre, cuando enfrentamos la criminalidad, cuando enfrentamos el narcoterrorismo, cuando enfrentamos la pandemia y también ahora que estamos enfrentando una amenaza criminal y terrorista por el contexto electoral. Mil gracias a todos por aportar, por cuidarnos y por ser parte de la solución. La solución parte de todos. Hay un problema que se debe atender y siempre tendrá una resistencia al cambio. No todo el que se sube a una moto es un delincuente, pero sí se requiere de una serie de pautas que permitan su identificación, impronta de una placa en cascos, chalecos, maletines y demás elementos que son portados por el motorista, se suman a una multiplicidad de factores que llaman a dejar de lado medidas tibias y centrar la discusión en el gravamen que se debe imponer a un actor que hace uso de las vías públicas. Las motocicletas son un medio de transporte para familias, comerciantes, domiciliarios, guardias de seguridad, agentes del orden, entre muchos otros. Pero ello no es óbice para dejar de pensar en la necesidad de imponer un impuesto de rodamiento, pago de peajes que solventen el gasto que se requiere para controlar y meter en cintura un fenómeno que se ha desbordado, problema que se impone bajo su ley. Estamos a merced de su parecer y lo que ellos quieren aplicar porque no están dispuestos a ceder, como se escucha en la voz de estos propietarios de motos en Bogotá. No digas eso, es que ese es el comentario y la comunicación que ustedes no pueden dar a la sociedad. Llevamos año y medio tratando de poner al servicio de la ciudad más de 30.000 motociclistas que sirvan como redes de apoyo que mejore la seguridad en Bogotá. Año y medio. Ella no podría decir que hasta ahorita estamos organizándonos. Llevamos año y medio en ese tema. Entonces esa es creo que la comunicación que no se puede dar. Hacemos un llamado a la alcaldía mayor. Señora alcaldesa, nosotros con todo el respeto le decimos que usted misma se siente con nosotros. La ciudadanía, le pedimos excusas a la ciudadanía, pero estamos peleando por nuestro medio de transporte. Una Bogotá que está colapsada en el tema de movilidad. 20 localidades colapsadas, 150 frentes de obra. Esto no se puede andar por ningún lado. Y nos va a restringir la motocicleta. Piensen en esa gente que trabaja con plataformas después de una pandemia que viene con una afectación económica muy grande. El 80% de las motocicletas en Bogotá son de manera para moverse por una solución a la movilidad y de trabajo. El 20% son recreativas. Siéntese con nosotros de la manera más pacífica. Si usted nos trata con respeto, nosotros la vamos a tratar con el respeto que se merece. Piden respeto, pero es claro que ellos no están dispuestos a tener un comportamiento recíproco, secreto a voces, que no pueden ocultar los clanes de motos. Es el peligro que representa un colectivo que circula por los andenes, se vuela los semáforos, anda en contravía, zigzaguea en las avenidas y se atraviesa los carros, ligereza de conductores que por evadir trancones convierten las vías en un campo de batalla que coadyuda a los criminales. Desbordado incremento de la malla de automotores de 2 ruedas hace pensar en la urgente necesidad de explorar restricciones a la movilidad, medida de pico y placa, y reforzar los requisitos para acceder a los pases o licencias de conducción. Egoísmo que denotaron los motociclistas esta semana deja claro que ellos no están dispuestos a brindar su aporte a la solución del caos de movilidad y seguridad que se vive en la nación, con
o sin parrillero siguen robando. No están pensando en las familias, en lo que dicen los motociclistas que se oponen a la restricción del parrillero en Bogotá. Igual con parrillero no siguen robando. Pues de igual manera afecta para las personas que necesitan llevar a sus esposas, sus esposos. Por lo general la moto la tiene mi esposo y entonces cuando él descansa puedo cogerla yo. Pero hay veces él me trae, pero pues ahorita difícil. No, claro que sí lo afecta a uno porque principalmente tenemos el problema que no está pensando en las familias. Mucha gente que se transporta en moto lleva en sí, lleva a su familia, lleva que la mujer, los hijos, los padres, y la alcaldesa no está pensando en eso. Me parece ilógico porque los ladrones como tal pueden cambiar de medida, pueden robar en bicicletas, a pie, en carro, entonces sería como decirle, no, entonces queremos que haga el robo, nadie salga. Yo trabajo solo máximo hasta las 6 de la noche, entonces a mí no me afecta en nada. En el día ella me acompaña y la movilidad es bien, perfecto, pero entonces no me afecta mucho la medida. Entonces me parece correcto, igual que es por la noche, o sea, la ciudad mantiene muy congestionada y también hay mucha delincuencia y pues eso es bueno para la ciudad. Las opiniones están divididas entre los propios motociclistas. La visión de unos y otros dan pros y contras a la medida. Actitud revolucionaria que se palpa en los bloqueos, las movilizaciones y demás actos vistos en estos días son la materialización de un matoneo de una manada que ataca en combo, tal y como lo hacen con los conductores de automóvil en medio de un accidente. Cultura ciudadana que está ausente en las divergentes capas poblacionales deja entrever que el problema no se circunscribe a un solo agente vial. Carros, bicicletas y ciudadanos de a pie también tienen su cuota de responsabilidad en una galería de barbaridades que concentran un problema de irresponsables al volante, negligentes que no acatan las normas de tránsito e infinidad de cicutas que mantienen en servicio automotores en mal estado e incluso sin papeles. ¿En qué se basó la decisión para prohibir el parrillero en moto en horarios determinados en Bogotá? Es lo que nos dice en Noticias Caracol el director de Futuros Urbanos, Omar Orestegui. Qué buena pregunta. Cuando uno analiza las cifras históricamente, la mayoría de delincuentes se desplaza a pie, sobre todo los grupos en vía pública, el 75%. Ahora, cuando miramos el medio de desplazamiento que utilizan los delincuentes, cuando cometen hurtos en vía pública, se ve aquí, 75% a pie, tan solo un 9% es solo el conductor de la moto y aquí un 6% quien va con parrillero. O sea, estos dos le suman al 15%, o sea, realmente es muy poco si usted lo mira comparado con los que atracan a pie o en otros medios de transporte. Es una muy buena pregunta, porque cuando uno mira las cifras nos muestran que realmente no tiene mayor incidencia los hurtos cometidos en vía pública en donde el delincuente se moviliza en moto. Incluso miremos esta tabla que es interesante. Usted ve aquí, por ejemplo, que cuando el delincuente se moviliza en bicicleta es casi similar cuando el delincuente se moviliza como parrillero. Se da cuenta que al final es el conductor solo de la motocicleta, si nos concentramos solo en eso. El parrillero no tiene mayor incidencia, pero hay que tener cuidado de no estigmatizar, como es el caso de los motociclistas. Una cosa son los problemas que tienen los motociclistas en términos de seguridad vial y otra cosa es los problemas de la inseguridad en la ciudad que no se explican por el uso de la moto, y hay que tener cuidado porque se está estigmatizando. Cuando usted mira las cifras del Observatorio de Movilidad, que es del sector público, la Secretaría de Movilidad, usted encuentra que más de la mitad de los usuarios de motocicleta reciben menos de 1,5 millones de pesos. Entonces, también es una población que depende de este medio para movilizarse. Y la pregunta que vamos a hacernos, ¿por qué la gente se mueve más en motocicleta que antes? ¿Por qué se bajó del transporte público? La pregunta es por qué la gente se bajó del transporte público y se subió a las motocicletas. Al igual que los carros particulares y los vehículos de transporte público, las motocicletas deben ser vigiladas por las autoridades con medidas de control, no de represión, que enaltecen la evasión y renuencia de los propietarios de las motos para adquirir el SOAT, principio básico de seguridad que indica la renuencia de estos actores para contribuir como todos. Doloroso es para el bolsillo lo que acá se discute, pero las motocicletas impactan la movilidad, contaminan, congestionan y contribuyen a la inseguridad.
fueron la solución a un inconveniente que ahora los gobiernos locales y nacional deben ver y legislar. Como afirmó en Noticias Caracol el director de Futuros Urbanos, Omar Orestegui, las cifras no mienten y si se miran los índices de accidentalidad sin hacer mayor esfuerzo, ¿qué es lo que se encuentra? Pues que los motociclistas no se comportan bien. Y es un problema ya generalizado, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Mire, el año pasado, por ejemplo, se impartieron 189.000 comparendos contra motociclistas. 15% más de lo registrado en 2018. Por exceso de velocidad, estacionar en sitios prohibidos, incumplir normas de tránsito, zigzagueo, tránsito por separadores, transitar también por andenes, por ciclorrutas, en fin, no podemos generalizar, pero el comportamiento vial de los motociclistas no es el más correcto. Es allí donde hay que concentrar esfuerzos, no en tema de seguridad ciudadana, porque ya lo vimos, no tiene mayores implicaciones, pero en seguridad vial sí. Usted ve, por ejemplo, el tema de las víctimas fatales y la accidentalidad y se va a encontrar que hoy, por ejemplo, las motocicletas representan el 38% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito en Bogotá. Estamos hablando de 479 personas fallecidas, motociclistas, el año pasado. Pero lo peor, hoy los motociclistas están involucrados principalmente en las muertes de peatones. Casi que el 40% de peatones fallecieron contra una motocicleta el año pasado en la ciudad. Es un tema también de comportamiento vial. Es un tema de comportamiento vial y meter en cintura el cumplimiento de las normas por parte de los motociclistas. Algunos dirán que por unos pagan todos, pero es hora de reconocer que el problema está mutando y los ciclistas no pueden pasar de agache. Descripción gráfica de un bárbaro en las vías que se niega a usar las ciclorrutas y se creen con derecho de pasar por encima de normas y peatones. Grave problema de la sociedad moderna es la ausencia de tolerancia, explosión de insatisfacción con las entidades gubernamentales y su incapacidad de asumir responsabilidades con lo que está pasando. Se habla de un aspecto particular, la restricción, pero ¿qué piensa del conjunto de medidas que toma la alcaldía? Esto fue lo que se escuchó en Noticias Caracol con el director de Futuros Urbanos, Omar Orestegui. Se ha probado de todo. Se aumentó el pie de fuerza, se aumentaron patrullajes, intersecciones y a pesar de eso las cifras no bajan. Este primer trimestre del 2022 sube el hurto a personas, sube el hurto de motos, sube el hurto de vehículos y suben también las lesiones personales. Y se ha probado de todo. Son un anuncio más de lo que hemos visto en los últimos meses y a pesar de eso no cambia la tendencia de la inseguridad ciudadana en Bogotá. En realidad roban en todos los horarios de la ciudad y cuando usted mira, sí, ligeramente en esos horarios hay más consideración de hurtos, pero el resto también durante el día es que uno también ve muchos hurtos. Veamos, por ejemplo, en horas de la mañana, usted ve ahí que siguen robando. Mire, por ejemplo, aquí ya lo tenemos. Mire, ese es el viernes. Sí, efectivamente, el viernes es el día con mayor hurtos a personas. Sí. Pero mire lo que pasa el jueves, ¿sí? O mire lo que pasa el martes, comparando en 2019 con 2021. Ahora, si vamos a los horarios, pues sí, en la noche, pero mire lo que pasa también en la mañana. O sea, los delincuentes no tienen horario para hacer sus actividades delictivas. Entonces aquí esta medida va a tener poco efecto en la práctica. Para el tema de seguridad es que hay que combatir las cadenas criminales. Hoy en día se dispararon los hurtos de vehículos y de motos. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministros hoy tienen dificultades. Entonces hay una demanda muy alta por repuestos en el mercado ilegal y eso incentiva a que el ladrón siga robando más. Por ejemplo, vehículos, donde almacenan esos autopartes, donde almacenan también celulares, donde los venden, donde los comercializan. Es allí donde hay que concentrarse, porque hay bandas criminales especializadas en delitos de alta rentabilidad económica, no solo en Bogotá, sino en el país. Y eso no ha cambiado, así ha sido en los últimos años. La mitad de los hurtos es sin empleo de armas. Con intimidación, sí, con mucha intimidación y con violencia. Ahora, lo que estamos viendo es que cada vez más el arma de fuego adquiere mayor protagonismo en los atracos en la ciudad y el arma blanca. Y aquí el delincuente no solo ya amenaza, sino que utiliza el arma, dispara o apuñala a la víctima. ¿Por qué no se ha entendido que eso tiene que ser articulado a una gran política pública de seguridad ciudadana? Política también con el gobierno nacional, política también que involucre no solo la policía, sino toda la cadena, por ejemplo, fiscalía que hay allí. Y por supuesto, la judicialización de delincuentes. De nada sacamos que la policía los capture, los lleva a la cárcel si al final quedan libres. Le pierden el miedo a la justicia.
Entonces, aquí sí hay que mirar qué está pasando y analizar con mucho detenimiento todo el proceso de judicialización de criminales que hoy existe en Colombia. Es claro que el tema desbordó la justicia y llegó el momento de regular las motos, pero también los procesos con los delincuentes. Apoyo a la desestabilización, afinidad de asociaciones ciudadanas con grupos políticos y organizaciones al margen de la ley, atiza la inseguridad que no se puede circunscribir únicamente a los motociclistas. La gente quiere ver acciones efectivas. Ejército y policía en las calles deben concentrar esfuerzos para controlar una delincuencia desbordada con el brazo operativo e intelectual de bandas transnacionales. Para los motociclistas, con la medida de restricción del parrillero, no se está persiguiendo al delincuente, sino al ciudadano, como se escucha en este audio con uno de los líderes de la protesta. Bien, muchas gracias por prestarnos atención, ya que gobierno no lo hace. Aquí dicen todos ponen, y se señala siempre al motociclista, al usuario de moto. Aquí se persigue el vehículo, más no la delincuencia. Ningún delincuente, ellos me están escuchando, va a cambiar su profesión simplemente por un chaleco o una placa en un casco. Ellos van a seguir delinquiendo de la misma forma. Así que este tipo de restricciones solamente hacen es mostrarles resultados a ustedes como ciudadanía, dar una falsa sensación de seguridad, pero los realmente usuarios de la motocicleta que la utilizamos de manera correcta somos los afectados. La única responsabilidad que vamos a ver o el único resultado positivo para ellos es patios, grúas y muchísimos comparendos, pero la seguridad totalmente disparada en casos en contra nuestra. Primero tenemos que entender que nada tiene que ver la accidentalidad con la seguridad ciudadana, nada. Si una persona se cae al piso, nada tiene que ver con un fleteo en otro lado o con algún muerto o algún incidente con motocicletas, o nada tiene que ver. Así que hay que separar las cosas. A nosotros nos están atribuyendo unas cifras que son mínimas, y ayer lo hablamos con el secretario de Seguridad aquí en la ciudad de Bogotá. Claro, son mínimas, ¿por qué? Porque del 100% de la problemática que tenemos, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, ese 3% es el que nos atribuyen a nosotros. Ese 3 lo convierten en un 100, y de ese 100 es donde sacan que de cada, lo que su merced menciona, 4 problemas, nosotros estamos involucrados, pero el resto de problemática, el otro 97%, ¿qué se está haciendo para reducirlo? Repito, estamos asumiendo una carga, una responsabilidad que no es nuestra. Asumen una carga y una responsabilidad que no es de ellos. Entonces, ¿de quién? Lo que hoy se vive en Colombia es el resultado de años y años de mala planeación de las ciudades, concepción de un gobierno que acrecienta la desigualdad y lleva a la población a hacer uso de la agresión para imponer la ley del más fuerte. No se puede guardar silencio, pues la situación está complicada. Es obvio que son muchos los que se movilizan en motos y no es justo que sean rotulados como bandidos, pero hay que atacar una anomalía que toma carrera y es aprovechada por algunos para dar cátedra de moral y buenas acciones. La pregunta es ¿qué están dispuestos a aportar para la solución de los problemas de seguridad? Y esto fue lo que dijo uno de los líderes de la protesta. Nosotros dijimos, nosotros tenemos redes de apoyo grandísimas. Yo creo que tenemos más fuerza incluso que la misma Policía Nacional. Redes muy bien fortalecidas en donde si se trabaja de manera conjunta se pueden reducir muchas cosas porque hay muchos ojos por todos lados. Hay redes inmensas de empresas de mensajería que continuamente están en la calle. Nosotros estamos casi 24 horas rondando las ciudades porque trabajamos con nuestra motocicleta. Adicional a ello, las cámaras hay que enfocarlas de una manera diferente. ¿Cómo es posible que a todos ustedes les están llegando notificaciones de comparendos, pero muéstrenos dónde a través de esas cámaras de manera real se han capturado delincuentes? ¿O dónde han mostrado en noticias ustedes que a través de un chaleco o una placa han capturado delincuentes? Eso no pasa. Bien, hay que entender algo. En ningún momento nosotros estamos preparados para hacer daño ni para hacer bloqueos. Los mismos bloqueos los hace el SMAT y la policía, porque cuando las caravanas van avanzando, ellos se encargan de cerrar el paso para que las caravanas no avancen, y eso es lo que colapsa. Cuando las personas que nosotros llamamos líderes o cabezas de las mismas caravanas llegan a hablar con la policía, se empieza a colapsar. Entonces, no estamos preparados para hacerle daño a la ciudad, pero sí estamos preparados para sentarnos nuevamente con gobierno y llegar a un acuerdo entre todos. Bueno, tenemos ley al no porte de armas.
Y entonces este delincuente, que independiente de que ande en motocicleta, ¿por qué anda por la ciudad armado? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Hace cuánto nos están diciendo ustedes como ciudadanos anden desarmados? Pero el delincuente sí anda tranquilo con armas. Y entonces, ¿la culpa es del motociclista o de la motocicleta? ¿O qué es lo que está pasando aquí realmente? Ese tipo no debería estar armado. El chaleco y la placa, por eso se derogó desde hace muchos años. Claro, porque es que estamos asumiendo medidas, repito, que son restrictivas para el ciudadano de bien. Ya, eso es todo, porque este tipo tenía un arma. ¿Será que esa arma, si la encontramos botada en la calle, tiene un serial con el dueño o el nombre del propietario? No está. Por normativa nacional, los motociclistas deben tener su casco marcado y eso está perfecto. Por normativa, el mismo Congreso de la República, y gracias a muchos estudios que se hicieron, se demostró que el chaleco no era viable y era más un negocio. Y no era nada enfocado a seguridad ciudadana. Así que sentémonos y miremos entre todos, asumamos esa responsabilidad entre todos, pero como ciudadanos, nosotros que andamos en motocicleta no podemos recibir esa carga, que es mínima, ojo. Puntos de vista que son viables, razones que llevan a pedir explicaciones a las autoridades, pero no desvían la atención sobre la regulación. Obstinación de dividir y polarizar al país está minando un ambiente de estabilidad con la animadversión política fundada en una opresión que se encuentra sustentada en el desempleo, la corrupción, la inflación y demás ejes coyunturales que son estandarte en medio de una campaña con ideología de revolución que tiene como sueño construir en toda Latinoamérica una sola barricada. Búsqueda afanada del poder lleva a la captación de idiotas útiles que actúan con barbarie en función de las mentiras y resentimientos que son explotados por quienes dicen ser una renovación, mientras meten el dedo en la llaga para lastimar a las clases menos favorecidas. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Complejo es que la unión de clubes de motociclistas haga hasta lo imposible por atizar los ánimos en pro de propuestas alternativas que les permitan hacer lo que les da la gana, pues para ellos el concepto de la norma y los límites perdió todo sentido. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Motociclistas, una tarea pendiente. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Divergencia social que condujo a alzar la voz con el ensordecedor clamor de los motociclistas no puede nublar el caos que genera un gran porcentaje de ellos. Repulsión de un grueso de la población contra las motos, sus conductores y los parrilleros solo cambiará cuando demuestren que son capaces de respetar los límites de velocidad, los andenes, los pasos peatonales, las ciclovías, las zonas verdes, los automóviles y a los transeúntes. Cambio social inicia con la transformación de cada uno de los actores. Subestimar los problemas lleva a sorpresas desagradables. Por eso es urgente abordar la regulación y que los motociclistas no sigan siendo una tarea pendiente. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.